Ulloa, feliz sábado Hola, y feliz bienvenido mi sábado, hermanito. amigos. Y acá a mi hermanita, hermana Dayana Carreño. Bienvenida mi hermanita, feliz sábado. Hola, Y feliz sábado, hermana Clara, feliz sábado, gracias. Feliz hermano sábado, Eves. hermana. Y Clara Edo, su hermana en Cristo que está acá. Entonces, antes de iniciar este repaso, ¿qué tal si los invitamos a una oración inicial? ¿Nos da el honor, mi hermanita? Amén. Inclinemos el rostro. Amante Padre, Señor, te agradecemos el privilegio que tenemos de poder impartir tu palabra, Señor, poder compartir lo que hemos estudiado durante la semana. Pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú quien nos dirija, como también en cada una de las personas, de los amigos que van a estar en sus casas viendo, Señor, que tú seas con ellos, que abras sus corazones, sus mentes, Señor, para poder comprender el repaso de la lección que estudiamos durante la semana. Que seas tú quien nos habla a cada uno de nuestros corazones, Señor, para poder aclarar esas dudas que a lo mejor quedaron y poder también poner esto en práctica y también compartirlo con aquellos que aún no te conocen. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a hacer una introducción al estudio de la lección de esta semana. El título de la lección de esta semana es Libre albedrío, amor y providencia divina, la lección número 8, dentro del programa de este trimestre, ¿cierto? Que se llama El amor de Dios y su justicia. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. Pero en este resumen de la lección vimos que existen diferentes concepciones cristianas sobre la providencia divina. Algunos creen que Dios determina todo lo que sucede, incluyendo quién se salvará y quién se perderá, sin que las personas tengan verdadera libertad. Pero en contraste, la Biblia nos muestra que Dios concede libre albedrío a los seres humanos, incluso a los ángeles, permitiéndoles incluso actuar en contra de su voluntad. La caída y el pecado son consecuencia del mal uso de esta libertad, y el plan de salvación busca restaurar lo que se perdió. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Juan 16:33 y dice así su santa palabra: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Palabra de Jesús, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos y amigos que están en YouTube, les invitamos, ¿cierto?, a dejar sus preguntas en el chat para ir contestándolas dentro de lo posible del tiempo y durante el repaso de esta lección. También recuerden poner sus me gusta porque son importantes para nosotros, y enviar sus saludos, ¿cierto? Y también, ¿por qué no sus pedidos de oración, ¿cierto?, para tenerlos acá y llevarlos a oración. Entonces, con todo el cariño del mundo, ya haberlos saludado, haberlos presentado, vamos a comenzar el repaso de la lección, ¿cierto? El primer subtítulo, ¿qué dice el primer subtítulo, mi hermano? Dios nuestro soberano. Estuvimos el día domingo ahí estudiando y partía contextualizando, contando una historia, un profesor que le dice a los estudiantes, y a veces nos sucede, nos acontece de que tomamos una cierta visión de Dios, una visión errada por sucesos que han ocurrido y que eso también marca nuestra relación con Dios. Aquí parte hablando de que dice que un alumno dice, así que Dios tenía el control cuando murió mi perro. Entonces el profesor le dice, no, sí, mira, a lo mejor fue para prepararte para lo que venía. Entonces Dios tiene la culpa de que después haya muerto mi abuela. Y hay gente que a lo mejor tiene ese recelo o esa lucha constante, o a lo mejor en su corazón siente el deseo de acercarse a Dios, claro, pero hay ciertas pruebas, ciertas situaciones en su vida que lo hacen alejarse al mismo tiempo. Claro. Y eso también nos da a entender y quiere en la lección que nosotros comprendiéramos. Hay un escritor famoso, el que escribió las crónicas de Narnia, Lewis. Él era ateo. ¿Y por qué era ateo? Porque cuando chico murió su abuela. Y él siempre tuvo ese recelo. Su madre de cáncer. Su madre de cáncer. Y tenía siempre ese recelo. ¿Por qué? Porque decía, Dios mató a mi madre. Dice que él oró con mucho fervor, pero su madre no sanó y murió. Pero dice que después, cuando grande, una persona insistió,
Y él entendió de que no es que Dios haya matado a su madre, sino que hay cosas que a lo mejor nosotros acá en la vida, como a lo mejor los hermanos, los amigos que nos están viendo en casa, a lo mejor hay cosas que no entendemos. Una vez una persona me preguntó, ¿por qué murió un amigo? Me dice, ¿por qué mi amigo murió? Si era una buena persona. Y digo, mira, yo no te puedo dar una respuesta. Yo no te tengo una respuesta para dar. Claro. Pero sí lo que te puedo decir es que si tú vas a Cristo, a lo mejor después vas a tener una respuesta en el cielo. Porque eso es lo que Dios también nos puede ofrecer. Así es. Mi hermana Dayana, Sí. ¿Dios determina todo lo que sucede en el mundo? Justamente eso me parece que es clave porque, complementando un poquito también lo que estaba diciendo mi hermano Ever, ¿no? El concepto que nosotros tenemos de Dios es determinante para saber la forma como nos vamos a relacionar con Él, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros mismos, incluso cómo vamos a ver el mal. Lo que está sucediendo y las cosas que nos están aconteciendo. Y yo veo que aquí hay tres corrientes, que en este caso sería el deísmo, está el determinismo y también está el cristianismo. El deísmo es la idea de que Dios nos creó, pero nos dejó aquí y Él ya no tiene ningún tipo de participación con el mundo ni con el ser humano. El determinismo, que era lo que usted me estaba preguntando, es que nosotros creemos que todo lo que está sucediendo, tanto bueno como malo, Dios es el culpable y ya Él tiene como que todo determinado en la vida de nosotros. Pero está el cristianismo. El cristianismo es esa idea, esa filosofía, ese concepto, esa creencia que nosotros tenemos de que sí, Dios nos creó, pero a pesar de que Él sigue interactuando con el ser humano, las decisiones del ser humano en cuanto a lo que nosotros estamos todos los días eligiendo en nuestra vida, también forman parte fundamental de los sucesos de lo que nosotros estamos viviendo, pues de nuestra vida. O sea que hay una parte que hace Dios también, pero hay una decisión que es nuestro propio libre albedrío. Gracias, mi hermana. O sea, Dios no determina todo lo que sucede en el mundo. Dios, en su amor y justicia, nos creó con libre albedrío, ¿cierto? Nos dejó instrucciones para seguir, y que son para nuestro bien, pero también nos dio la libertad para seguir o no esas instrucciones. Amén. Somos libres de usar esas instrucciones, de tomarlas o adaptarlas, ¿cierto?, a nuestra vida, o de rechazarlas absolutamente. Claro. Tenemos libertad de hacer lo que queramos, pero como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué me puede decir del Salmo 81, 11 al 14? Mire, yo justo destaqué en el versículo 12, cuando dice, caminaron en sus propios consejos. Y ahí tenemos una respuesta del libre albedrío. Sí, pues. O sea, Dios lo sabe todo. Dios tiene el poder de todo. Pero como nosotros tenemos el libre albedrío, andamos en nuestros propios caminos, nuestros propios consejos, también tenemos nuestras propias consecuencias. Sí, pues, De hecho, después ahí en Lucas 13:34 termina diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Así La es. gallina cobija sus polluelos. Pero ¿qué pasa cuando los polluelos son chicos y uno no va debajo de las alas de la gallina? Muere, Claro. porque se congela, muere de hambre. Lo mismo pasa con nosotros, pues Dios nos quiere cobijar. Pero si yo no me acerco, no puede hacerlo, no me puede obligar, Claro. porque tenemos el libre albedrío. Así es. Mi Aquí, hermanita, en el Salmo 81 también, Sí. complementando un poquito aquí esta Sí. parte del 11 al 14. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, dice el Señor, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Aquí es como que un sentimiento como de tristeza, de frustración. el Señor se incluso. apena cuando no obedecemos. Así es. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Aquí vemos que Dios, el anhelo de Dios es que nosotros sigamos sus consejos, que era lo que usted decía. Pero tristemente el ser humano, en medio de nuestra terquedad, en medio de nuestra oscuridad, el pecado, nosotros ya nacemos con una condición de separación de Dios y pensamos que nosotros podemos hacer lo correcto. Creemos que tenemos como Adán y Eva el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pero nosotros somos como esas ovejas perdidas que si no le pedimos dirección a Dios, si no
entregamos nuestra voluntad a Dios, lamentablemente vamos a tomar malas decisiones. Así es, mi hermanita. El Señor inspira a las personas, a todos, para que actuemos bien, pero las personas son las que aceptan eso o no, ¿cierto? Sí. También Dios acepta las decisiones erradas que tomamos nosotros, ¿cierto? Y cuando suceden esas desgraciadas consecuencias de las malas decisiones que nosotros como humanos hemos tomado, no es que Dios haya perdido su poder o control sobre los sucesos de este mundo. Él sigue siendo soberano, ¿cierto, mi hermano? Y todopoderoso. Él está inspirando o permitiendo, pero siempre está al control, ¿no?, de la vida. Amén. Y como decía mi hermana, pues también Dios se apena cuando no seguimos esas instrucciones, porque nos traen consecuencias a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Teníamos las instrucciones y no las seguimos. Así es. Bueno, de hecho ahí nos daba a entender de que si nosotros vemos, buscamos en la Biblia, muchas veces no se cumple lo que Dios quería para su pueblo. Pero no era porque Dios perdió el poder, porque Dios perdió la soberanía, no es porque, sino que como somos libres de tomar nuestras decisiones, hay cosas que el Señor quería otro destino para su pueblo, el favorito elegido. Lamentablemente el pueblo tomó decisiones, tomó caminos que lo fueron alejando de lo que Dios quería para ellos. Ya dice, lo que sucede es que muchas veces, contrario a lo que Dios afirma, que preferiría que sucediera, por ejemplo, dice, él deseaba un resultado para su pueblo, pero este eligió otro. Claro. Y muchas veces tenemos que seguir adelante con lo que vamos eligiendo. Claro, eso es como cuando tenemos nuestros hijos y nosotros queremos que nuestros hijos estudien, se gradúen, lleven una vida tranquila, hagan las cosas bien, sigan los consejos que nosotros como padres les estamos dando. Pero lamentablemente ellos a lo mejor no van a seguir las instrucciones que nosotros les damos y se van a chocar con las consecuencias. Y qué tristeza para nosotros los padres saber que le dimos la advertencia, les dimos todas las instrucciones. Como para lo hace Dios. Sí, igualito como lo hace el Señor, y ellos eligen otra cosa. Y después nosotros sufrimos con ellos cuando los vemos que están destruidos, que están sufriendo quizás por una mala decisión. Así es. Entonces lo que tenemos que dejar claro es que si caminamos en los caminos de Dios, nuestra seguridad está garantizada. Amén. Viviremos en paz, ¿cierto? En confianza. No significa que no seremos atacados, ¿cierto?, por los problemas como enfermedad, pérdida, etcétera. Todas esas cosas van a venir, pero estaremos en paz en medio de la tormenta. Eso es lo que ofrece el Señor, ¿cierto? En medio de esa tormenta de problemas, mirando desde otra perspectiva, ¿cierto?, el mundo y su problemática, y ya no estamos más solos. Vienen las soluciones con el Señor. Amén. Y viene el consuelo. Amén. Ahí yo quería agregar algo también en cuanto a la soberanía de Dios. A pesar de que Dios es soberano, no es un dictador, no es como el que maneja a los seres humanos como títeres, ni tampoco el que está como programándonos al momento en que nos crea, nos programa ya para que nosotros hagamos todo lo que Él determina pues en la creación del ser humano, sino que Él ha dejado en medio de su soberanía, en medio de su amor, algo que es un regalo que hemos recibido que se llama el libre albedrío. Somos los seres que Dios ha creado con la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones, pero también, ojo, sufrir las consecuencias por las decisiones que estamos tomando. Eso es lo que... Entonces tenemos elección propia, tenemos libre albedrío, pero Dios siempre tiene un plan, pero las personas deciden, ¿cierto? Sí. Pero Él sigue siendo todopoderoso. Amén. Pasemos al día de Todopoderoso, mi hermana. Así es. Bueno, ahí lo traducía también al hebreo, Pantocratur. Ajá. Y bueno, teníamos varios textos donde leer. Y principalmente cuando uno lee el Apocalipsis, ¿cómo se refiere al Señor? Como el Todopoderoso. Como decía mi hermana, es un Todopoderoso. Podríamos decir, llevándolo a algo más humano, es como el que puede manejar y dominar todo. Pero aún así nos permite tomar nuestras decisiones, a pesar de que tiene todo ese poder. Y aquí nos decía que hay cosas que Dios no puede hacer. Sí. Y yo creo que eso, como que, pero ¿cómo si? ¿Cómo? Si decimos que es todopoderoso, ¿estamos contradiciendo? No. Claro, aquí nos llevaba a esa parte, ¿no es cierto? Hay cosas, así como yo también en un momento estuve leyendo unos temas, decía, hay cosas que Dios no conoce. Y digo, pero ¿cómo Dios no va a...?
Claro, Dios no conoce, por ejemplo, a ningún ser humano que no sea pecador. Entonces, claro, hay cosas que si nos vamos a la parte fina, vamos a ir comprendiendo. Y acá nos decía, por ejemplo, que Dios no puede, por ejemplo, negarse a sí mismo. Es una de las cosas que Dios no puede hacer. Y eso tiene lógica, o sea, porque cuando Cristo estaba en la cruz, también le dice, Padre, si puede, pasa de mí Ay, sí. esta copa. Y ahí Dios podría decir, ya, lo paso, pero si hacía eso, el plan de salvación fallaba. Entonces, con el dolor de su alma, a lo mejor con el dolor de su corazón, decirle no al Hijo, pero para salvar a la humanidad. Amén. ¿Cierto? Aquí yo puse también algo que me parece interesante, ¿no? Yo puse, Dios nos ama, pero a pesar de todo su poder y amor, no puede obligarnos a obedecerlo, ni tampoco a que andemos en sus caminos. Debemos, ojo, y esta parte es clave, debemos darle permiso para que nos dirija y ayude a tomar decisiones, porque nos ha dado libertad y Él respeta nuestra libertad. Perfecto, hermana, eso usted tiene razón. Amor, Dios es amor, ¿cierto? Y amor es libertad. Amor a la fuerza no es No es amor amor. verdadero, ¿cierto? El precio del amor es la libertad. Pero el precio de la libertad es atenerse a las consecuencias que se desprendan de la mala forma que yo uso esa libertad, ¿cierto? Claro. No hay nada en nuestra vida que Dios no pueda hacer. Si usted tiene usted, amigo, hermano, que nos están escuchando, si usted tiene problemas graves, adicciones, pensamientos negativos, está resentido, lleno de rencor, en fin, cualquier problemática, el Señor es todopoderoso y puede convertir todas estas malas decisiones y estas malas consecuencias que tenemos, las puede revertir porque Él es todopoderoso y omnipotente. Amén, amén. Hay un versículo que también me gustaría aquí considerar que está en Deuteronomio 30:19 en cuanto a esos dos caminos que Dios ha colocado en nuestra vida. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjate, ve, aquí viene la parte importante, que os he puesto delante la vida y la muerte, es decir, son dos caminos, la bendición y la maldición. Y aquí Él nos sugiere, ni siquiera es un mandato, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos claramente ese libre albedrío, esa capacidad que Dios nos ha dado para tomar decisiones, pero entendiendo que nosotros hemos nacido en una condición de pecado, que hemos nacido quizás con una oscuridad mental, el Señor quiere que nosotros de manera voluntaria le digamos, Dios mío, ayúdame a tomar decisiones, que dependamos de Él para todo, para que Él pueda ir dirigiendo nuestras sendas de prosperidad, de tranquilidad, de paz. Incluso si pasamos por tribulaciones, entendemos qué es lo que nosotros debemos aprender en medio de esas dificultades. Claro que sí. Mi hermano Ever. Sí, de ¿y hecho cuál? esto nos lleva al otro día, el amor de Dios. El amor de El amor a Dios. Dios. Y algo fundamental para nosotros. Si nosotros buscamos, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Amor. Amor. Y ahí nos daba a entender, bueno, lo vamos a estar analizando, pero como decía mi hermana, esto de cómo es el amor. Por ejemplo, yo y mi esposa nos amamos, pero nos amamos de manera libre. Yo la elijo a ella, ella me elige a mí. Porque si no, sería un cautiverio. Sí. La persona estaría obligada, o sea, no A la fuerza nos tendría... amor. Claro, o sea, entonces... Tienes que amarme. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Sí. O sea, Él te ama, pero te ama con ese libre albedrío, donde yo tengo que tomar yo la decisión Perfecto. de amarlo a Él. Sí. Porque ahí se hace algo recíproco. Amén. Porque si no, sería como un dictador, de aquí yo tomo las decisiones. Claro. Dios sabía de que Satanás le iba a traicionar, de que el ser humano... Y por eso tenía un plan de emergencia, un Sí. plan para poder restaurar. Claro que Porque Él sabe, de hecho, tanto nosotros como los ángeles tienen el libre albedrío. Amén. Sabemos que hay ángeles que se fueron con Satanás y fueron de manera voluntaria, nadie los obligó, ellos tomaron la decisión de si quedarse con Cristo o seguir a Satanás. Sí. Y lo mismo nos pasa a nosotros, todos tenemos que tomar una decisión. Amén. ¿Vamos a los pies de Cristo o no vamos a los pies de Cristo?
Sí. O sea, los que están en casa o donde estemos, cada minuto tomamos decisiones. Amén. Y cada una de esas decisiones nos va acercando o nos va alejando. Así es. Ahí yo quería agregar algo en cuanto a esto, ¿no? Porque yo siento que el ser humano, cuando toma malas decisiones y le llega incluso la consecuencia por su mala decisión, reconoce en ese momento cuando está tocando fondo, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Dónde estoy? Y son esas instancias que nos llevan a buscar más de Dios, a conocer más al Señor, conocer su amor. Muchos de nosotros quizás estamos aquí, yo llegué a través de un dolor y yo entendí cuánto me amaba Dios y decidí amarlo después que yo empecé a ver cómo Dios me amaba, cómo Él quería lo mejor para mí, cómo quería que yo dejara quizás mis malos caminos y yo andara por la senda que Él me estaba trazando porque era lo mejor que Él me estaba indicando. Y ahí fue donde yo dije, wow, el Señor me ama, ahora quiero servirlo. Yo creo que eso tiene que venir de un proceso de salvación, restauración, sanación que el Señor hace en cada uno de nosotros, que nosotros después decidimos, wow, todo lo que Dios ha hecho en mí, esto es grande, esto es poderoso, yo quiero ahora seguirlo, seguir su instrucción, obedecerlo, porque sé que Retribuir es a su amor. retribuirle por agradecimiento. Mi hermano Ever, mire, y que cuando ahí en Mateo 22:37, mire, ¿qué desea Dios de nosotros? ¿Qué dice su palabra? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No solamente lo dice ahí, sino que en Deuteronomio 6:5 también lo dice. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus En fuerzas. el Nuevo y en el Antiguo Testamento Así es. coinciden total y absolutamente. Él desea que lo amemos, ¿cierto? Sí, pero como decíamos, es un amor donde yo tengo que decidir amarlo. No es un mandato. No es un mandato, porque si fuera un mandato no tendría sentido. O sea, Así es. como un Dios de amor me está obligando a amarlo. Claro. ¿Ya? Muchas veces nos cuesta entender eso. ¿Ya? A veces yo he hablado con personas y a lo mejor de los que están en casa a lo mejor también han tenido esa duda, ese cuestionamiento, que normalmente si nosotros leemos el Antiguo Testamento nos encontramos con sacrificios, destrucciones de pueblo, donde decía se elimina todo, o sea, niños, mujeres, y uno dice, pero ¿cómo si estamos hablando de un Dios de amor? Dios de amor. Pero Lo hemos estudiado en estos sí, y nosotros también tenemos que entenderlo desde cierta forma o de cierta manera. Yo como padre, si mi hijo o mi hija hace algo mal, ¿qué tengo que hacer? Corregirle. Corregir. Y a lo mejor dentro de esa corrección viene un castigo, Sí, que a lo mejor con el dolor de mi alma lo voy a tener que aplicar, Pero por su bien. pero es por su bien. Y todos estos pueblos que a lo mejor en el Antiguo Testamento fueron destruidos es porque mostraron completa rebelión contra Israel o contra Dios. y eso es clave porque antes que sucediera todo eso, siempre habían advertencias de Dios. Así Es como es. cuando lo que usted está diciendo, déjalo, no lo toque, no le dice al muchacho, no lo hagas, no lo hagas. Ya cuando el muchacho insiste y es rebelde y no hace caso, entonces ya uno tiene que aplicar una Pero aún corrección. así, como padre uno sigue amando al hijo. Obvio. Y lo mismo pasa con Dios. Amén. Uno no deja de Amén. amar. O sea, Sí, po. El hijo puede hacer cualquier barbaridad, Sí. pero uno lo va a seguir Sigue amando. amando, claro, porque Dios quiere salvar a toda la humanidad. Amén. Dios hace provisión de salvación de las condiciones, da las condiciones para eso y Él es soberano, pero el hombre tiene libre albedrío para aceptar o no esa salvación. Dios no... Mire, recuerden que Satanás fue el que inició el mal. Él es el autor del pecado y del mal, no Dios. Las consecuencias del pecado son las que nos traen, ¿cierto? El mal, y nosotros culpamos muchas veces o al ser humano a Dios, ¿no? Pero Dios en su soberanía y todo poder podía, ¿cierto?, haber en ese momento haber agarrado al enemigo y haberlo destruido, más no lo hizo así. Lo dejó libre para que hiciera lo que hizo. Lo echó, sí, por supuesto. Algo Pero importante ahí. Si Dios hubiese destruido a Satanás, claro, dice, acaba el mal de raíz. Pero la imagen que hubiese quedado para los ángeles no es un Dios de amor, porque es un Dios de destrucción, dirían. Claro. y no es de libertad tampoco. Claro, porque, no, yo tomé una decisión errada y castigo, muerte y desaparición. Entonces,
bueno, dice acá que podíamos leer que el amor, dice, para ser amor debe brotar libremente del corazón. ¿Ya? Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Amén. Nos deja esa decisión a nosotros. Sin Así embargo, es. ahí es importante aclarar de que el Dios siempre está, como decía la hermana también, un poco inspirándonos a que cada ser humano pueda tomar buenas decisiones. Nos ayuda, tampoco es que Él nos deja así como que a la buena, ¿no? Él como que intenta generar todo para que nosotros digamos, ya, esto yo creo que tengo que tomar esta decisión. Y obviamente también acepta cualquier decisión que nosotros tomamos, Así es. así sea mala. Y no olvidemos que la elección que hagamos en esta vida será la que decida nuestra eternidad. Así es que, hermanos, amigos, a decidirse ahora por el Señor. Si escogimos el camino de perdición, Él nos va a forzar el cambio. Él no viola nuestra libertad. ¿Qué tal que antes de pasar al subtema siguiente, saludamos a nuestros queridos amigos que están ahí? Mire, tenemos a Ingrid Lillo, manda feliz y bendecido sábado. Elizabeth Suazo, la hermana Elena nos saluda con mucho cariño y bendiciones. Elizabeth pide la oración por su hijo Rodrigo, por trabajo. Elena manda muchos abrazos. Carmen Feliciano nos regala un feliz sábado. Birna, Esther Hurtado, Jorge Barahona, Teresa Urrutia, Elena Macuay, Gisela Sierra, María Flores, Elizabeth, Maru, tenemos mucho. Gracias por manifestarse, gracias por todo su cariño y sigan interactuando con nosotros. Hermana, Los antes queremos de mucho. pasar, yo había destacado algo ahí del día martes, Ya. que dice, no depende de Él lo que elijan los seres humanos. Es que a veces nos decimos, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me está...? Primero hay que preguntarse qué he hecho o qué decisiones he tomado, Eso es claro. porque no es que Dios, no sé, por ejemplo, me llegó una enfermedad, Dios me mandó esta enfermedad, o de uno dice, no, es que es para una prueba. Ya, a lo mejor sí, puede ser una prueba, así como mejor pasó por Job. Pero más allá es porque a veces tomamos ciertas decisiones. Lo de Job fue un caso especial, ¿no es cierto? Porque fue Satanás a interceder, a molestar para probar si esto era así, ¿no es cierto? Entonces, pero Dios también se le reveló a Job diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo creé todo? Entonces, en otras palabras, venga lo que venga, si yo he decidido amar a Dios, Dios me va a responder. Amén. Y obviamente lo que ha de acontecer en mi vida es por algún motivo y algo bueno va a salir de ello. Claro. ¿Ya? Dice que ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que no dependen en sentido estricto de Dios, sino que dependen de nuestras decisiones. Ahí es Perfecto. clave lo que dice el hermano, porque lo primero que nosotros debemos hacer cuando estamos pasando por alguna situación difícil, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos ¿es esto resultado de alguna mala decisión que yo tomé? ¿Es esto consecuencia de un pecado que yo vengo practicando, que no puse el alto, no bloqueé a esa persona, no me metí en un mal negocio, intenté falsificar un documento, robar una bendición a través de un engaño? ¿Es esto quizás lo que me está viniendo como resultado de eso? Y si no es así, como fue el caso de Job, que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo le tocaron vivir pruebas fuertes, el Señor sabe incluso por qué, porque hay una guerra espiritual, hay un conflicto. El Señor sabe por qué quería sacar o qué quería trabajar en el caso de Job, en esa relación personal con Él, donde ya después lo lleva a un conocimiento pleno de Dios, donde dice, ahora mis ojos te ven, de oídas te he oído. Pero esas pruebas, esas situaciones difíciles, Job no se separó de Dios, no eran consecuencia de su pecado, pero le permitió conocer más al Señor. Y aquí viene lo que estudiamos los otros 2 días que venían, Sí. la voluntad de Dios. La voluntad. Que de hecho a veces nosotros tenemos, no, si es la voluntad de Dios, Sí, pues. pero ahí hay que entender bien, ¿no es cierto? Porque no es llegar y decir eso, Claro. sino que hay que comprender qué es lo que está o cuál es el fondo Claro. el trasfondo de aquella situación. Claro, por ejemplo, en Efesios, mire lo que dice Efesios 1, Ya. 9 al 11, mi hermanita lo tiene allí. Sí. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que han todas las cosas según el designio de su voluntad. Mi hermano, ¿puede hablar de Sí. predestinación? Sí, de hecho, comentarles, cuando partimos la primera lección, me tocó estar en la iglesia donde yo era antes, desde chico estuve ahí, y me tocó tomar justo el repaso, y una de las personas que estaba en la clase era nueva, y me dice, no, es que estamos todos predestinados, Dios ya decidió a quién salva y a quién no. Entonces le digo, no es así. No, pero sí, mira, aquí en la Biblia, y empezó a buscar los textos de que hablan, de que ya los sellados, los que están predestinados. Entonces yo le explicaba y le decía, es que por predestinación Dios quiere que todos se salven. O sea, si fuera la voluntad del Padre, Él en el libro de la vida pondría todo a la humanidad. Salvado toda la Claro. humanidad. Pero lamentablemente le digo yo, porque esa es la voluntad de Él, eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea para ti. O sea, es lo que desea para cada uno de nosotros. Eso es la voluntad de Dios, esa es. Esa es la predestinación, ¿cierto? Pero nosotros mismos a veces nos encargamos de excluirnos de esa predestinación. O sea, de salir de esta voluntad de Dios queriendo hacer nuestra propia voluntad. Claro que sí. Y ahí eso es lo que hay que tener claro. No es que ya estén elegidos, porque algunas personas me ha tocado escuchar, no, si es que hay un listado, entonces sale uno y es como una lista de espera, entra el que sigue. No funciona No es así. No funciona así para Dios. Aquí yo puse, la predestinación es como la voluntad ideal de Dios. Eso, ¿cierto? Es el anhelo y la Precisamente. meta que Dios tiene de que el ser humano se salve. Así Esa es la idea, pues Esa es como, la idea. como un buen padre que quiere que todos sus hijos les vaya bien. Pero no es que Dios elige quién salva, quién se salva, este está destinado a ser salvo, estos no, porque no tiene sentido. Él desea que todos en este caminar que se llama vida, en este tiempo que nos ha regalado desde que nacemos hasta que vamos a morir, mientras estemos respirando, que podamos conocer al Señor, quién es Él, su amor, y podamos de manera voluntaria elegir, seguir su voluntad, ser salvos, que es lo más importante, y que Él empiece un proceso en nosotros para que aprendamos a depender de Él. Y no solamente en esta tierra, sino que después cuando Cristo venga también podamos continuar en ese caminar de vivir con el Señor para siempre. Claro, entonces lo que dice mi hermana, lo que dice mi hermano, tiene que quedar muy claro. La predestinación de la que hablamos es que Dios nos creó con un propósito anticipado. ¿Cuál era el destino que Dios tenía para nosotros? Que fuéramos felices, como decía mi hermana, que fuéramos salvos, y para eso nos creó Dios. Pero aunque fuimos elegidos por Él para esto, estamos en libertad, ¿cierto? Lo que determina la salvación al final es el uso de la libertad y no una lista, como dice mi hermanito, ¿cierto? Aunque Dios, por ser Dios, conoce el futuro, sabe si yo nos vamos a perder salvar o o nos salvar. Él lo sabe, pero eso no significa que Él lo tenga predestinado. Él nos da el hecho de que Él sepa el futuro, porque Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, no cambia el hecho de que su predestinación por nosotros no sea el gozo, la paz, la salvación. Amén. Romanos 8:28, Me encanta. Vamos a buscarlo ahí para- Me encanta. para poder leerlo. ¿Ya? Importante dice ahí, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos llama a todos. Todos somos llamados para su propósito. Entonces decía aquí abajito, decía, la presencia de Dios acerca del futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas, que tomarán las personas, Él puede obrar para bien en nosotros. Claro que sí. Y ahí donde está su amor, po. Amén. Porque independiente de, nos da esa oportunidad. Sí, qué bueno que tocó ese versículo, hermano, porque quizás muchos de los que están conectados están pasando en este momento por situaciones difíciles. Incluso si tú mismo te acarreaste eso, producto de tu mala decisión.
siempre en el momento en que tomamos la decisión de elegir a Dios, de caminar con Dios, de enderezar nuestros pasos, de seguir sus instrucciones, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo, hay esperanza. A veces pensamos que todo se ha acabado, no, ya yo tomé una mala decisión, aquí terminó mi vida. No, Dios nos da la oportunidad donde quiera que tú te encuentres de decir, bueno, Señor, toqué fondo, lo hice mal, pero aquí estoy, Dios mío. Voy a buscar tu palabra, voy a seguir tus instrucciones, voy a empezar a ver en luz, porque esto es una lámpara para nuestros pies, para no equivocarnos, a que yo pueda empezar a tomar buenas decisiones. Primero, aceptar a Jesús y segundo, empezar a seguir todos los consejos de Dios para tu matrimonio, para tu relación con tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, la forma como te estás conduciendo. Y tú vas a ver en el nombre de Jesús que todo se te va a empezar a enderezar. No importa lo que hayas hecho, hoy Dios te da la oportunidad de que tú puedas cambiar tu destino empezando a seguir los consejos del Señor. Amén. Podemos ser transformados en Cristo. Amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. La voluntad es la clave, ¿cierto?, para recibir todo ese poder. Entonces, quedó claro que la omnipotencia de Dios no es incompatible con el libre albedrío, ¿cierto? Lo que determina la salvación es el uso de la libertad del ser humano, ¿cierto? Eso. Y voluntad divina, bueno, esto... yo entiendo por lo que ustedes mismos han expresado, que estamos entonces nosotros viviendo el plan B del Señor, porque el Señor tenía un plan perfecto y maravilloso, pero... Que era la voluntad divina. Ese era su plan perfecto y maravilloso. Esa era su voluntad, pero como eso no, correctiva. Así es. Surge a partir de ello la otra voluntad. Ya esta voluntad dice restauradora también, ya que se puede llamar. Y bueno, por eso ahí nos llevaba al día jueves, que dice Dios ha vencido al mundo, y partía con un relato bien sencillo de explicar. O sea, si tengo a muchas personas haciendo un pastel, ya todos les parto y dicen, mira, te voy a pasar tantos huevos, tanta harina, pero de ahí en adelante, como lo quieras hacer, los ingredientes que vengan, los pones tú. Claro. Lo mismo pasa con todos nosotros. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, cuando Cristo venga a buscarte, que es prontamente, Él va a decir, bueno, ustedes son mi pueblo escogido. Pero todos los que vamos y queremos estar ahí, no todos pasamos por las mismas pruebas, por las mismas luchas, el mismo camino. A lo mejor para algunos fue más fácil, para otros más difícil. Pero eso, ¿de qué va a depender? De los ingredientes que yo le fui colocando a mi vida. Sí. O sea, de las decisiones que yo fui tomando. Claro. Y eso es lo que el Señor acá nos da a entender. Dice, muchos de los ingredientes que componen la historia del mundo no son elegidos por Dios, sino lo contrario de lo que Él desea. Desde este punto de vista, dice, la providencia divina no es unidimensional. Dios no controla unilateralmente todo, porque nos da ese libre albedrío. O sea, si no, sería literalmente un autoritario donde yo tomo la decisión, yo elijo y yo decido, pero no es así. Ahí yo quería agregar algo, ya me parece clave, ¿no? Cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué maravilla! Me gusta porque en medio de todo este contexto de un mundo que está gobernado por el enemigo, en un mundo donde la propia pecaminosidad humana nos hace tomar malas decisiones, donde va a haber mal, porque tristemente estamos aquí, en medio de todo este contexto, Dios ha dejado su palabra, para que nosotros en medio de todo esto podamos tomar buenas decisiones y vencer como Cristo venció. Amén. En dependencia al Padre. Amén. Por eso es que Dios nos ha dejado esto, que es como un manual de vida, es un manual de instrucciones, para que nos vaya bien, para que tomemos buenas decisiones. Caminando con Jesús en medio de un mundo de pecado, para que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, guiados por la palabra de Dios y su Espíritu Santo, al final tengamos victoria en Cristo. Amén. ¿Cómo Dios venció? ¿Cómo Dios ha vencido al mundo? En la cruz. Amén. Entregando su vida por nosotros. Y de hecho, cuando dice acá en Juan 16:33, que fue nuestro versículo de memoria, ¿no es cierto? Sí. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y aquí hay algo importante. Muchas veces me ha tocado conversarlo con algunas personas. A algunos les cuesta entender más que a otras, pero necesitamos tener aflicciones. El cristianismo va de la mano con la aflicción. Sí. Es algo básico. ¿Por qué? Porque la única forma de moldear mi carácter, de asemejarse a lo que Dios quiere de nosotros después de la tierra nueva, el dolor, es tener que pasar por ciertas aflicciones. ¿Por qué?
No es que Dios nos quiera ver sufrir, Sí. sino que Él quiere ver cómo uno actúa frente al sufrimiento. Así es. ¿Y a quién recurres tú? Cuando me pasa algo, ¿qué es lo primero que hago? Voy al Señor, voy a los pies de Él, oro pidiéndole de ¿Cómo su... llegamos todos? Con dolor, yo Claro. creo. Sí. Entonces, y ahí obviamente nos da a entender de que si en mi vivir, no sé, viene una prueba, viene una aflicción, y primero lo primero que hago es cuestionarme y reclamar de por qué, es que algo está mal en mi vida. ¿Qué es lo que yo debiese hacer primero? Ir a los pies de Cristo y como a un amigo, Señor, me ha ocurrido esto, necesito de ti, dame la solución o lo dejo todo en tus manos. Por eso dice acá, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, tranquilo, ya Claro que sí. esto tiene solución. Sí. Yo quiero cerrar con esto. Yo puse aquí, la providencia de Dios es como una palabra hebrea. Solo se puede leer al revés. Esto lo dijo John Flavel. Entonces aquí yo puse, ahora en este momento nosotros no entendemos quizás por muchas cosas que estamos pasando, pero cuando Cristo vuelva y todo acabe, vamos a entenderlo todo. Amén. Entonces, hermanos, para ir terminando por el tiempo, entonces, ¿cómo venció el Dios al mundo? Nuestro hermano lo dijo, con la vida y la muerte de Jesús. Su muerte en la cruz fue la victoria en Cristo. Allí venció el pecado, la muerte, a Satanás, todo. Tenemos victoria en Él, solo hay que aferrarse a Él. Sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿cierto? Gracias a la provisión que dio Dios desde el principio. Amén. Sabemos que estamos en tiempos solemnes, amigos, hermanos, en tiempos finales. Sabemos que las señales están dadas, se está cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más espera usted, amigo, hermano? ¿Qué más espera, cierto? Ya no tenga como tardanza la no venida de Cristo. Crea que Él está esperando por usted, para que usted tome esa decisión por el Señor, ¿cierto? Y que Él no fuerza a nadie. El día de salvación, como dice mi hermana, es hoy. Amén. Muchas gracias. Mi hermanita, mis ¿quiero queridos terminar con hermanos. algo? Sí, Sí. adelante. De ese hay un extracto del día viernes. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa para nosotros. Y la elección. Cree en Él, ámalo. Sí. Y será Y será salvo. salvo. La elección de creer en Jesús es clave. Eso, la salvación es gratis y es ahora, mis queridos hermanos. Amén. Bueno, los agradezco primeramente a ustedes y también a nuestros amigos y hermanos que están en YouTube, que nos acompañaron y que nos seguirán acompañando después. Y invitarlos, ¿cierto?, para el próximo sábado, para que se conecten a partir de las 9:30 para estudiar y repasar la lección de ese sábado 1 de marzo del 2025, en este estudio que estamos, que es el amor de Dios y su justicia, ¿cierto? Y la lección número 9, el título es El conflicto cósmico. Los dejo cordialmente invitados y ahora mi hermanita nos da el honor una oración final para despedir. Sí, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Te reconocemos soberano, todopoderoso, omnipotente. Sabemos, Dios mío, que tú has creado este mundo. Sigues interactuando con él, con cada uno de nosotros, ayudándonos, Señor, porque también nos has dado el regalo del libre albedrío, de tomar decisiones. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para buscarte, para elegirte. Guía nuestros pasos, ayúdanos, Señor. Quizás hay muchas personas que en este momento han tomado malas decisiones. Yo he tomado malas decisiones y he entendido, Señor, que el mejor camino es tu palabra. Y he entendido, Señor, que tu Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Sabemos, Señor, que hemos nacido en una condición de pecado. Somos como ovejas, Señor, perdidas. Pero una vez que nos encontramos con Jesús, empezamos a caminar en luz y empezamos a tomar buenas decisiones para que nos vaya bien en esta tierra y que para cuando Cristo venga también nosotros podamos estar contigo para siempre. Acompáñanos, dirígenos, bendícenos, Señor, bendice a mis hermanos, todos los que estén conectados y que podamos tener discernimiento espiritual, Señor, para poder avanzar en este camino cristiano. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, mi querida. Gracias, Así que saludos. el Señor les bendiga grandemente.